hoy en día cualquiera puede pararse arriba del altar y son muy pocos los cristianos que son como los cristianos de Berea. Ellos iban con hambre a escuchar y a comparar. Hoy en día no tenemos eso. Niño, hoy en día te pueden decir de arriba del altar cualquier cosa y son muy pocas las personas que abren las escrituras o se ponen a escudriñar un poco más y aceptan todo como una verdad absoluta cuando ahí está la palabra del Señor. Necesitamos hoy en día que se despierten esos cristianos que son cristianos de Berea, que no oigan, que no solamente oigan, sino que también comparen la palabra de lo que se está diciendo arriba del altar. La palabra de Dios es la mayor profecía que puede recibir el hombre de Dios, la mujer de Dios. Hay gente hoy en día que me dice, dame una palabra profética. Yo quiero una palabra profética. No hay palabra profética más grande que la palabra de Dios. Abre la Biblia, abre tu Biblia. Tú no sabes si justamente hoy, cuando tú abras la Biblia, wow, discierno fuertemente al Espíritu Santo, ahí está la palabra que el Padre quiere traer para tu alma, para tu corazón. Hoy en día salimos por fuera buscando profeta y no sabemos que la profecía viva, la palabra viva, la palabra que creó. La gente no entiende. Si el Padre habló y mientras Él hablaba las cosas fueron creadas, nosotros tenemos ADN de hijo. En nuestra casa está su palabra y si nosotros la leemos en voz audible, nos volvemos en esos profetas que están dando la palabra del Señor y a la misma vez nos estamos profetizando a nosotros mismos, nos estamos edificando a nosotros mismos para luego serle de bendición también a las iglesias. Y ahí ellos podían sentarse y poder adorar al Señor. No es como ahora que nosotros pues tenemos los chats de la iglesia donde nosotros comentamos y de una vez nosotros nos vamos por ahí a poder adorar al Señor libremente. Ellos tenían que hacer esta clase de cosas, niños, porque lo agarraban y lo mataban. Y no morían de una forma muy bonita. Dependiendo de quién era el emperador que estaba en control en aquel entonces, morían empalados, o sea, voy a decir algo bien grotesco y le pido disculpas a la audiencia, pero introducían una lanza por su parte rectal. Wow. Y hacía que la lanza, o sea, llegara a penetrar todo hasta que le saliera por la boca. Muchos de ellos le quitaban la piel en carne viva. Uno de ellos fue el apóstol Santiago. El apóstol Santiago murió cuando le estaban quitando la piel en vivo y le dijeron, tienes que negar a Cristo. Algunos otros discípulos morían quemados, perseguidos, de diferentes clases de forma por llevar el evangelio del Señor, porque el evangelio del Señor los transformó, los cambió. Y era difícil en aquel entonces ser cristiano. Eso no era una forma, o sea, no es como hoy en día. Hoy en día cualquiera puede ser cristiano, hasta el mismo diablo. Pero en aquel tiempo ser cristiano verdaderamente conllevaba un acto de valentía, estar dispuesto a morir por Dios. O sea, llegar y salir de tu casa para ir a buscar el símbolo del pescado en algún lugar para adorar a Dios y despedirte de tu familia porque tú no sabes si cuando regresabas te iban a matar, si ese iba a ser tu último día. O sea, adorar a Dios iba a ser lo último que tú ibas a hacer ese día que te levantaste de camino a la iglesia, comparado a lo que nosotros tenemos hoy en día, señores. Ahora es más fácil para ellos, para la gente de ahora, caminar en Cristo. Para ellos allá fue tan difícil y mucha gente no lo vemos porque leemos la Biblia pero sin vivir lo que hay dentro de la Biblia. Y cuando tú lees la Biblia sin vivir lo que está dentro de ella, no puedes percibir, no puedes conectarte con la vivencia que ellos tuvieron. Por eso es que mucha gente juega a ser cristianos. ¿Por qué? Porque ellos leen la Biblia, un ejemplo, ellos leen las letras, pero no se conecta con la vivencia real. Cuando tú lees la Biblia, tú debes conectarte a lo que ellos vivieron, esa gente. Cuando tú te conectas con lo que ellos vivieron, tú hasta las lágrimas se te salen. Y dices, wow, pero verdaderamente hay gente que vivieron momentos tan difíciles y nosotros estamos viviendo un momento tan fácil y no lo aprovechamos tampoco. Porque en ese tiempo habían tantas leyes también que ellos tenían que cumplir. Y había gente como un ejemplo brechado, porque mira cómo encogieron a esas mujeres que estaban en fornicación y haciendo cosas.
Es como ahí que nadie podía romper esas leyes. Pero hoy en día la gente anda como sin temor. La gente anda sin conectarse con el Padre. Como que la palabra es como un libro más que hay en la tierra. Y lo toman como pasajero. Pero cuando tú te conectas con la Biblia y vives lo que ellos vivieron, tú también te vuelves uno de ellos y comienza. Toditos tenemos un personaje dentro de la Biblia que como que nos conecta, como que nos identificamos con esa persona. Y ese personaje tú lo lees cada día y cada día te trae algo nuevo. Y como que tu vida va cambiando a través de la lectura de ellos, pero es viviendo lo que ellos están pasando. Y como dice Esther, esa gente le contaban que vivían ¿cómo se llama? Eso mal que vivían, que le clavaban una espada. Claro, o si no eran despellejados en el Coliseo como para entretenimiento del mismo emperador. Había un emperador que la gente tal vez no habla mucho de él, pero se llama Calígula, deberían de investigarlo. Él era el más sanguinario del todo. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando estaba allá, específicamente, hubo uno que fue cuando visité Corintos. Corintos es un plato aparte, que quiero hablar a profundidad de Corintos, pero Berea me llamó mucho la atención. Cuando tú lees Hechos y hablan de Berea, hablaban de que en aquel entonces Pablo se va a predicar y llega a Berea y se para en un lugar específico a dar la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que los cristianos de Berea, la gente de Berea, entre ellos mujeres de dinero y hombres letrados, escudriñaban las escrituras para saber si todo lo que Pablo le estaba diciendo era verdad. No se quedaron simplemente con escuchar el mensaje de Pablo. No prestaron simplemente oído a lo que Pablo estaba hablando, sino que rápidamente fueron a sus casas, tomaron las escrituras y compararon el mensaje que Pablo estaba dando con el mensaje de la palabra de Dios, o sea, el mensaje de las escrituras que ellos tenían en aquel entonces. Y dice que muchos se convirtieron porque hacía sentido. La gente tal vez no entiende o tal vez no sabe, pero Pablo, después de él recibir el milagro de poder ver nuevamente y ser cristiano, convertirse a la religión, él pasa 14 años separado, y cuando pasa 14 años separado recibe la revelación del evangelio y comienza a predicar el evangelio. No fue que él recibió eso en Damasco y salió a predicar. Duró una pausa de 14 años meditando en el Señor, buscando esa revelación de parte del Padre. Y me llamó mucho la atención, como decían cuando estábamos allá, yo tengo acá la foto, en el lugar exacto donde él se paró y la gente comparaba lo que él estaba diciendo y las escrituras, y yo decía, amén. Hoy en día cualquiera puede pararse arriba del altar y son muy pocos los cristianos que son como los cristianos de Berea, que toman las escrituras y la abren y ven si lo que le están diciendo se puede soportar por la palabra de Dios. Si los disparates que hoy en día estamos escuchando en las redes sociales o en cualquier otro medio, porque Dios bendiga las redes sociales, pero también conocemos que hay gente que han vuelto de eso un comercio y un negocio, así que ya mayormente es por entretenimiento y no por educación. Ellos iban con hambre a escuchar y a comparar. Hoy en día no tenemos eso. Niños, hoy en día te pueden decir de arriba del altar cualquier cosa y son muy pocas las personas que abren las escrituras o se ponen a escudriñar un poco más y aceptan todo como una verdad absoluta cuando ahí está la palabra del Señor. Tenemos la palabra del Señor tomando polvo y de la aplicación, porque hay gente que dice no, porque ya yo utilizo la Biblia en mi aplicación. La tenemos que necesita como 50,000 actualizaciones porque ni siquiera la utilizamos. Necesitamos hoy en día que se despierten esos cristianos que son cristianos de Berea, que no oigan, que no solamente oigan, sino que también comparen la palabra de lo que se está diciendo arriba del altar. La palabra de Dios es la mayor profecía que puede recibir el hombre de Dios, la mujer de Dios. Hay gente hoy en día que me dice, dame una palabra profética. Yo quiero una palabra profética. No hay palabra profética más grande que la palabra de Dios. Abre la Biblia, abre tu Biblia. Tú no sabes si justamente hoy, cuando tú abras la Biblia, wow, discierno fuertemente al Espíritu Santo, ahí está la palabra que el Padre quiere traer para tu alma, para tu corazón. Hoy en día salimos por fuera buscando profeta y no sabemos que la profecía viva, la palabra viva, la palabra que creó,
Dios mío, la gente no entiende. Si el Padre habló y mientras Él hablaba las cosas fueron creadas, nosotros tenemos ADN de hijo. En nuestra casa está su palabra y si nosotros la leemos en voz audible, nos volvemos en esos profetas que están dando la palabra del Señor y a la misma vez nos estamos profetizando a nosotros mismos, nos estamos edificando a nosotros mismos para luego serle de bendición también a las iglesias. Amén. Mira, tú sabes que yo quería leer a Hechos capítulo 9, versículo 4, como estamos hablando, hemos hablado de Pablo, y quería leer Hechos capítulo 9, verso 4, dice... La leo en la comunión del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Durante cosas te es dar coser, no sé por qué dice coser ahí, contra al aguijón, el aguijón. Él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Vemos ahí que Pablo, vemos un Saulo ahí y vemos que, yo quiero llevarlo donde que Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Pero ese Saulo cambió a ser un Pablo. Y me llama la atención que a cambiar de ser Pablo, ya la gente ya no lo miraba como el Saulo que había antes. Y me llama la atención como que Dios, como Dios le cambia el nombre. Como Pablo, de tener una experiencia con Dios, marca una generación, marca un antes y un después en la vida de él. Y comienza a marcar la tierra, territorio con territorio. Y la gente escuchando la palabra de Pablo. Pero algo pasó, es que ellos se olvidaron de Saulo. ¿Por qué se olvidaron de Saulo? Porque el Saulo que vivía antes ya no vive en Pablo. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Pero vemos que él tiene un encuentro con Jesús. Yo sé que hay muchas personas aquí que están conectados, también tuvieron un encuentro con Jesús. Pero ¿qué pasa? Algunas personas que están ahí tuvieron un encuentro con Jesús, pero siguen siendo el Saulo que había antes. Pero como tú teniendo un encuentro con Jesús, como viendo un Jesús cara a cara, como escuchando la voz de Dios, tú sigues siendo el hombre o la mujer que Jesús vio antes, que la gente conocía. ¿Por qué no caminar conforme a lo que tú viste de parte de Dios? La gente no quiere ver ese Saulo más. La gente quiere ver ese Pablo predicar la palabra de Dios. Pero no solamente Pablo tuvo un encuentro con Jesús, también hubo un Simón que tuvo un encuentro con Jesús, pero ese Simón también le cambiaron el nombre. Y a ese Simón le pusieron Pedro. ¿Qué pasa? Ya el Simón que existía antes ya no existe. Ahora existe un Pedro que predica la palabra y la gente se convierte a través de él. Vemos un Pedro que pasa por el lado de los enfermos y los enfermos son sanados. Hay un cambio, hay una transformación. Cuando una gente tiene un encuentro con Dios, es una persona diferente. Pero hoy en día vemos personas que hablan en lengua, sanan a los enfermos, pero sus actitudes y su caminar son iguales que las que tenían antes. Vemos una mujer samaritana que tiene un encuentro con Jesús, pero marca un pueblo que marca Samaria. A través de ella Dios usa a ella y predica la palabra. Y toda Samaria vino a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús, pero no siguió siendo la mujer que era antes. Así es. Entonces, si tú has tenido un encuentro con Dios, si tú has visto a Dios cara a cara, ¿por qué tú sigues siendo el mismo hombre y la misma mujer que tú hacías antes? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no trata de buscar el rostro que tú conociste aquella vez? ¿Por qué no trata de buscar la voz que tú escuchaste aquel día en la madrugada? ¿Por qué tú no tratas de buscar aquel encuentro que tú tanto anhelabas? ¿Por qué sigue caminando en ese viejo hombre? Ya las cosas viejas pasaron, ya todas hoy son cosas nuevas. Y Dios quiere ver lo nuevo de ti, para que otro pueda ser bendecido y ser dirigido a través de lo que tú estás haciendo de parte de Dios. Así es. Samaya, Ramán Socaya. Niño. ¿Qué? Son lengüitas que uno... Se le metió un espíritu de lengua al niño.
Pero la verdad, Amén. dijiste es una verdad muy grande. Justamente cuando estaba caminando por allá, me llamó mucho la atención. ¿Tú te acuerdas la parte en la Biblia donde dice al Dios no conocido? De eso yo vengo a predicar. Eso dijo Pablo. Cuando estábamos allá nos explicaban que los corintios tenían una forma de hacer negocios. Las personas de Grecia tenían una forma de hacer negocio. La forma de ellos hacer negocio era lo siguiente. Antes, Corinto era una ciudad muy próspera. Los puertos estaban ahí. Su dios o su dios principal era Poseidón o el dios del mar, porque mayormente al ser un puerto lo que más veían era mar. Y una de las cosas que me llamó bastante la atención era que en los tiempos antiguos, antes de tú cerrar un trato, primero tenías que consultar con tu Dios si te daba permiso para tú poder cerrar el trato. Entonces lo que hacían los griegos, mira qué inteligente, para no perder el trato, empezaron a crear templos para diferentes deidades, para que el mercader no tuviera que viajar a su país a buscar permiso de su Dios, sino que podía buscar el permiso de su Dios allá en Grecia en un templo que ellos hacían. Así que muy inteligentes ellos comenzaron a crearle diferentes imágenes y diferentes dioses para que todos los mercaderes no viajaran, sino que se quedaran allá. Y luego, muy inteligentes ellos, hicieron uno y lo dejaron ahí y dijeron, por si acaso existe un Dios que nosotros no conocemos, vamos a dejar ese ahí. Y Pablo, tan inteligente él, pasó por el panteón de los dioses, vio la imagen y la estatua de cada uno de ellos, pero vio uno que estaba vacío, al Dios no conocido. Cuando llegó el momento de presentarse ante los atenienses, la primera cosa que él dijo, ese espacio que está allá vacío, de ese Dios no conocido es que yo les vengo a hablar a todos ustedes. Dice que todos ellos prestaron atención para escuchar las enseñanzas de lo que Pablo iba a hablar. Y Pablo era tan letrado en lo que era la filosofía, la ciencia, las palabras. Fueron persuadidos por lo que Pablo estaba diciendo. Algunos de ellos le siguieron. Otros, como los epicúreos y los estoicos, que eran pensamientos filosóficos, no le creyeron porque Pablo habló de la resurrección y para ellos, ellos no creían en lo que era la resurrección de los muertos. Pero fue muy interesante ver cómo Pablo pudo persuadir a unas personas tan letradas y tan llenas de conocimiento. Eso nos desafía a nosotros los cristianos hoy en día a buscar y a escudriñar un poco más de parte del Señor para poder alcanzar ese grupo de personas que necesita ser alcanzado.